por la izquierda le parece más peligroso Bale o Pablo Iglesias. Él siempre jugó por la izquierda. Nada. Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias. Hombre, sin duda. Usted es socio del Madrid, ¿no, presidente? Yo soy socio del Madrid y abonado. ¿Se puede presentar a las elecciones? Ya lo sé, el problema es avalar los euros. Ahora, si usted me ayuda, podemos considerarlo. Lama puede. Con que no me mande a Montoro un par de años se le ayudo. Bueno, pues podemos negociar. Vale, pues entonces ya está hecho. Lo de Montoro negociable, que estamos unos cuantos. No, solo con Lama. Vale. Porque es en aras de una justa causa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Ya lo han visto, 5 horas de su tiempo dedicó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comentar la actualidad deportiva en una cadena de radio. Habló de fútbol, habló de política y Pablo Carballo, muy buenas noches, le propinó una colleja a alguien muy próximo a él. Sí, lo decía, sesión de tarde, noche, madrugada, ha tenido tiempo a todo y en parte de ella se hizo acompañar por su hijo Juan, de 10 años, que le acabó metiendo en un brete. Enseguida lo vamos a ver porque le preguntaban al niño por un videojuego que narra uno de los locutores del programa en el que estaba. Ojo a la respuesta del chaval, pero sobre todo a la reacción de su padre. Del FIFA, le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate por favor al micro, ¿qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? ¿Qué le digo yo a la... Por no decir que son una basura. Ahí estamos. La narración, sobre todo, los comentarios le gustan, pero... Lo de Lama. Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre. Ahí va la pelota, Lorenzo. Con toda la razón. De Juan Carlos Monedero acusando a Albert Rivera de consumo de cocaína. Cuando dijo Josep Oliu, ¿no? el presidente del Banco Sabadell, dijo: necesitamos un Podemos de derechas. Y dijo Rivera: ¿yo? ¿No? Bien, pues hoy el aludido ha anunciado medidas legales contra el fundador de Podemos. Lo ha hecho a través de Twitter, no injurias y mentiras contra el honor de tus adversarios, decía Rivera, que enlazaba, como ven, el comunicado en el que Ciudadanos anuncia que su candidato a la presidencia irá a los juzgados por mentiras y calumnias contra Monedero. Bueno, y hablando de procesos judiciales, hoy era el turno para la declaración del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, en la operación Patos. Se le acusa de haber recibido supuestamente 2 regalos. No ha querido responder a las preguntas de la acusación particular encabezada por La Marea y su declaración ha durado apenas unos minutos. Venga, vamos, venga. A ver. ¿Qué le preguntaron, alcalde? Nada, lo que ya conocen ustedes, lo que ya me preguntó usted docenas de veces, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Clarito, clarito como el agua. Nada, de nada, de nada. La propia UDEF dice que uno de los regalos no se pudo producir porque la empresa lo devolvió al establecimiento donde lo había comprado. Lo dice la UDEF. El otro no lo recibí nunca. Es una obviedad, que aquí no hay nada, de nada, de nada. Lo saben todos ustedes. Es que lo saben todos ustedes. Abengoa ha presentado hoy su preconcurso de acreedores en un juzgado de Sevilla, ahogado por una deuda de prácticamente 9.000 millones de euros. Hablamos del concurso con mayor volumen de la historia de España. Abengoa, que ha convocado, por cierto, a las entidades financieras para comenzar a negociar un acuerdo que pueda evitar la suspensión de pagos definitiva. Hoy ha caído en bolsa un 40% y ha vivido su última jornada en el IBEX, una al borde de la quiebra y otra que renace. Primer consejo de la nueva Pescanova, que ha nombrado como gestor único a Jacobo González Robato. Y en tiempos en el que la tecnología es clave en la estrategia militar, lo estamos viendo a menudo, ahí está Internet, enseguida vamos a saludar a un hombre que forma precisamente a militares en ingeniería. Es el director del Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval de Marín. Enseguida está con nosotros José María Pousada. Empezamos. Love is in the air, everywhere I look around. Bueno, pues momentos particulares efectivamente los que se está viviendo en el conjunto de Europa después de esa oleada de atentados, particularmente el que se sufría en Francia el pasado 13 de diciembre. Comentarles que en las últimas horas en Francia se ha abierto un debate que plantea la posibilidad de que se recupere, por ejemplo, el servicio militar obligatorio que ese país suspendió a finales de los años 90. Así que hoy queríamos entrar un poco en el mundo de los militares a través de una persona que dirige una escuela que probablemente no sea muy
muy conocida para el conjunto de la sociedad y que queremos conocer esta noche un poquito mejor. José María Pousada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decíamos, director del Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín. ¿Qué exactamente, señor Pousada, qué es? Pues es un centro universitario más, exactamente igual que la Escuela de Arquitectura aquí de Coruña o la Escuela de Industriales o de Teleco de Vigo, con la peculiaridad de que es un centro adscrito. Centros adscritos en las universidades son centros de empresas o entidades públicas o privadas que son quienes financian el funcionamiento del centro y desde un punto de vista académico sí están controladas por la universidad de adscripción, en nuestro caso la Universidad de Vigo. ¿Y en qué se parece la titulación que se imparte en este centro con la titulación de la Universidad de Vigo, por ejemplo, de la Escuela de Teleco, que usted dirigió, por cierto? Bueno, en este caso la Armada eligió como parte de la formación que reciben sus oficiales, un título de la oferta nacional del Ministerio de Educación, que es el graduado en Ingeniería Mecánica, y por tanto, bueno, en este caso es el mismo título que se da en Vigo en la Escuela de Industriales, sin mayor diferencia. No hay ninguna matización como consecuencia de que la formación va destinada a personas que tienen un cometido profesional muy específico, que es, en principio, defender España. Bueno, a ver, desde el punto de vista del título, el título es el mismo que se da en Vigo, en la Escuela de Industriales. La diferencia es que en Vigo el título tiene 4 especialidades, vamos a llamarle así, aunque ahora tienen otro nombre, intensificaciones se dice hoy en día, y en Marín se da una 5ª intensificación que ni se ofrece a los alumnos de Vigo, porque para ellos no tiene mucho sentido, ni a los alumnos de la Escuela Naval se les ofrece alguna de las 4 que se ofertan en Vigo, porque tampoco son de interés para la Armada. Pero el tronco del título es exactamente el mismo. Decía, no son de interés para la Armada. ¿Y qué le ofrece? ¿Qué le interesa a la Armada de una formación tan específica como puede ser esta ingeniería? Bueno, todo nace en el año 2007, el Gobierno aprobó la ley de la carrera militar y como parte un apartado de la ley establecía que la formación de los oficiales en los 3 ejércitos tenía que llevar consigo un título de grado universitario, al margen de la formación militar, ¿no? Digamos que, por tanto, se mezclaba la formación universitaria con formación militar específica. A cada ejército se le dio la libertad de que eligiese cuál era el título universitario que prefería para sus oficiales, ¿no? En el caso de la Armada lo que se hizo fue ver qué carrera universitaria se parecía más a lo que ya se estudiaba en Marín, que decía, en Marín se va a celebrar ahora el 300 aniversario de la creación del Cuerpo de Guardia Marinas, por tanto llevan 300 años formando oficiales, o sea que algo sabrán de lo que hay que enseñar, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que el título de ingeniero industrial mecánico, porque esto era previo a Bolonia, por decirlo así, era el que más se parecía en contenidos a lo que se daba en Marín. Por tanto, si había que elegir un título de la nueva oferta desde el punto de vista de Bolonia, pues parecía que el grado en mecánica era el que más valoraba, ¿no? Yo no sé si las nuevas tecnologías, todo este mundo que tiene que ver con el desarrollo de Internet, que por cierto es un desarrollo que inicialmente tiene que ver con la defensa, tiene que ver con lo militar. Internet nació en el entorno militar. Yo no sé si, decía, este mundo complica o hace más necesario la formación específica, por ejemplo, en una ingeniería. Yo creo que sí, sobre todo en el caso de la Armada. Por ejemplo, tierra y aire, los ejércitos de tierra y aire eligieron la carrera de organización industrial, que es más de gestión, si se me permite decirlo así, ¿no? Yo creo que lo digo de la siguiente manera, es decir, un avión, el oficial del Ejército del Aire lo pilota, en fin, tendrá lo que tiene que hacer, pero si se avería, lo que tiene que hacer es saltar porque alguien se ocupa, digamos, del mantenimiento del avión, no es el piloto el que lo hace, ¿no? Y en el caso de, probablemente, el Ejército de Tierra, si tomamos como ejemplo un tanque, pasa lo mismo. En el caso de la Armada es diferente, porque un barco lleva consigo capacidad de mantenimiento, de reparación y muchas veces lejos, pues en medio del océano, vamos a decirlo así, ¿no? Y por tanto demanda que la gente que va a bordo y el que manda el barco en este caso tenga conocimientos para poder reparar y solventar las incidencias que se vayan produciendo. Efectivamente. Se refería a esos 300 años de historia de la Escuela de Marín. Es, supongo, absolutamente diferente el trabajo que tiene que hacer uno de estos oficiales hoy con el que tenía que hacer hace 100 años.
Pues supongo que sí. Desde el punto de vista técnico, incluso, digo, claro, la tecnología no tiene... Sí, sin hablamos duda. de mundos distintos. Fíjese que se eligió el grado de mecánica y la intensificación que yo decía antes tiene de 48 créditos, que es la medida universitaria. Una buena parte de ellos son del ámbito de las TIC, de las telecomunicaciones, porque hoy en día un barco de guerra es una red de comunicaciones, es pura electrónica. Yo no sé si ya es más importante incluso la electrónica de las comunicaciones que la propia mecánica, ¿no? Lo que es la sala de máquinas, vamos. ¿Hace más vulnerable? Hay quien tiene la teoría de que la electrónica puede hacer más vulnerable, en este caso, a un barco, pongamos, de guerra. Pues no lo sé. Yo pienso que no, pero depende del tipo de ataque que se haga al barco, ¿no? Ha habido una fragata que le había atacado un barco pequeñito, no sé si fue en Egipto, no recuerdo ahora, la verdad. Y está preparada para ataques de su mismo nivel, me imagino yo, ¿no? Bueno, decimos que usted también fue director de la Escuela de Teleco de Vigo. ¿Es muy distinta una escuela civil, estrictamente civil, como es la de Vigo, y una escuela como la de Marín? A ver, en Marín yo soy el responsable del centro universitario. Sí, me refiero a los alumnos que están en ese centro. Ah, los alumnos. Claro. Bueno, sí, no, los alumnos son alumnos nacionales, no son, por tanto son latinos, creo yo, vamos, mayoritariamente al menos, no tiene un perfil nórdico por diferenciarlo, ¿no? Lo que sí es que la dinámica de la escuela es muy distinta a la dinámica universitaria estándar, ¿no? En Marín los alumnos están en régimen de internado y se les planifican 55 horas de actividad semanales, mientras que en la universidad, en el modelo Bolonia, para un alumno se planifican 37 horas y media, digamos la jornada laboral, ¿no? Es decir, en Marín trabajan un 50% más. Eso es uno de los inconvenientes, que más que hablar en clase se duermen, pero del agotamiento al que están sometidos, no por otra razón, vamos. ¿Y son más disciplinados? ¿Qué remedio les queda? Porque ¿qué sucede si no son disciplinados? Bueno, hay medidas correctoras. Los castigos como tal hoy en día están prohibidos. Antiguamente sí existían determinado tipo de castigos, ¿no? Pero ellos... es una formación muy competitiva porque ellos salen escalafonados y su carrera profesional futura depende del número de escalafón con el que salgan de la escuela. Por tanto, todo ese tipo de situaciones castigables o punibles les afectan al escalafón como mínimo y, por tanto, por la cuenta que les tiene, yo creo que las corrigen. ¿Hay muchas mujeres o hay mujeres? Pocas, muy pocas. ¿Cuál es el grueso del alumnado, de la matrícula, cuál es y cuántas mujeres aproximadamente? En los 6 años del nuevo modelo están ingresando entre 60 y 80 alumnos por año y mujeres 1, 2, 3. ¿Por año? No, por año, sí. ¿Pero no esto más. es la ratio más o menos de la escuela de Teleco o es todavía más escasa? Porque Teleco tampoco hay muchas mujeres, por lo que tengo entendido, en la licenciatura civil, digamos. No tengo... Yo, en los años que yo fui director de Teleco, yo creo que estaban casi un 40% de mujeres. Bueno, pues no sé ahora mismo, que llevo 6 años fuera. Pensé que había menos. No, yo creo que la mujer en la universidad, hombre, no está todavía en los parámetros. Sí, de los efectivamente, hombres, pero pensé que era, en concreto en esa titulación, pensé que la presencia de las mujeres... Pero en Teleco había mucha mujer ya, vamos. O sea que aquí sigue siendo muy minoritaria la presencia de mujeres. Sí, pero yo creo que es un problema derivado de la propia profesión. Claro. Es decir, la vida familiar es muy dura en el caso de un marino de guerra, por pasarse mucho tiempo en la mar, embarcado, y para una mujer, si quiere tener familia, pues es justamente choca frontalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y le afecta mucho a la carrera profesional. Y yo creo que esa es una de las razones que influye en que haya pocas mujeres. Bueno, hace unos días se celebraba en Vigo un congreso que precisamente se trataba de hablar de un poco de I+D asociado a este tipo de escuelas y de transferencia de tecnología, porque sí que me apetecía preguntarle por esa transferencia, por la colaboración del mundo militar hacia la sociedad civil. El rector de Vigo ponía mucho en valor esta transferencia, investigaciones que se hacen en el ámbito militar y que finalmente acaban beneficiando a toda la sociedad. Es muy fluida esta transferencia. Hay muchas cosas que se crean, se investigan, se desarrollan, se resuelven en el ámbito militar y acaban beneficiando a toda la sociedad.
Entiendo que sí. Es decir, se dice, yo creo que es aceptado, que la investigación en defensa es la que luego acaba llegando a la sociedad, ¿no? Y yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? El congreso este que fue la semana pasada en Marín nace justamente porque hay 3 centros universitarios en las 3 academias militares, en Marín, en Zaragoza, en la Academia General Militar, y en San Javier, en Murcia. Y bueno, hay otros 2 más, en Madrid, sí. Uno para donde se forman los médicos ahora, porque el ejército forma a los propios médicos, y luego la Guardia Civil también incorporó este modelo de formación para sus oficiales, y está en la Academia de Aranjuez. Este año salió la primera promoción de alumnos formados con el nuevo modelo, y en la medida en que nosotros, el profesorado que tenemos es profesorado exactamente igual que el de una escuela universitaria, es decir, somos un centro público, el profesorado se contrata en concursos públicos exactamente igual que los de la universidad, y se demanda de él exactamente lo mismo en cuanto a acreditaciones y demás, y por tanto tiene que investigar. Por otro lado, los alumnos tienen que hacer un trabajo fin de grado, hombre, que es más de desarrollo que de investigación, pero no deja de ser, también intentamos que ese tipo de trabajos se orienten a la profesión naval, en este caso, ¿no? Y entonces nació este congreso hace 3 años con la idea de que fuese una especie de foro, de intercambio, de experiencias entre todos los centros universitarios y también del mundo de la universidad y de las empresas. Bueno, usted que tiene la doble perspectiva, la perspectiva de ser el director, haber sido el director como decía, de la Escuela de Teleco de la Universidad de Vigo, y de estar ahora en este centro, fue militar durante 4 años, bueno, se reenganchó, digamos, ese concepto que antes se utilizaba cuando había todavía servicio militar obligatorio. ¿Qué relación cree que tenemos los españoles con el ejército? Comentaba que en Francia se está abriendo un debate que reclama o que plantea la posibilidad de recuperar el servicio militar obligatorio, y se están produciendo, bueno, reclutamientos muy llamativos como consecuencia de lo que está pasando en los últimos meses. Yo no sé qué relación observa usted entre la sociedad española y los militares. Bueno, yo como ciudadano, yo creo que hay un desconocimiento muy grande de lo que es el mundo militar, ¿no? Yo creo que la sociedad, probablemente al suprimirse el servicio militar, eso conlleva en que no se sepa lo que se hace dentro de los cuarteles. Los cuarteles están vallados porque no se puede acceder, y eso hace que la sociedad no entre allí, y por tanto no se sepa lo que hace, ni lo que hace el militar, lo que trabajan, y que no se valore, por tanto, ¿no? Y habría que resolver ese desconocimiento, porque cree que hay muchos tópicos en relación con el ejército en España, o ideas equivocadas de lo que allí sucede, o de cómo es un militar, o de cómo es la vida de un militar. Yo creo que sí hay errores muy graves, ¿no? No se sabe lo que es la vida de un militar. La propia formación, que es el terreno en el que yo más me muevo, ¿no? Yo lo que son los despliegues no es lo mío, en fin, no me dedico a ello, ¿no? Pero en la propia formación, pues un ejemplo de hace 2 semanas de un alumno de Marín que estaba comprando en un supermercado, y le preguntaron si se había metido marino porque no valía para estudiar, cuando la realidad es que él estudia más que cualquier otro universitario. Con esto no es de mérito de los universitarios normales, ¿no? Pero que a un alumno, a una persona de 18, 19 años, que es con la edad que ingresan en Marín, le planifiques 55 horas de actividad semanal, incluidas clases, estudios, gimnasia, formación militar, navegación a motor, navegación a vela, horas de estudio, y que si no estudias y no vas bien, no sales el fin de semana, si eso es decir que te metes por eso porque no vales para estudiar. ¿Le gustaría que un hijo suyo fuera militar? No tengo hijos, pero si los tuviese no me importaría, vamos, para nada. Bueno, vamos a ampliar la mesa porque nos acompañan también Manu Lago. Muy buenas noches. ¿Te gustaría que tu hija fuera militar? No. ¿Por qué? Yo creo que una institución, o exército é unha institución necesaria, pero as persoas que participan nela teñen que ter un xeito de vida, unha disciplina, unha limitación. Eu creo que a miña filla é maravillosamente creativa e está moito mellor donde está.
que cumpliendo órdenes estrictas que como tiene que funcionar una organización jerárquica. Claro. Bueno, está con nosotros Ernesto Sánchez Pombo también. Vamos a hablar también de tus experiencias con el mundo de lo militar, porque creo que todavía hiciste la mili. Jorge González Gurriarán, que seguro que también hiciste la mili, deduzco. Sí, yo hice milicias universitarias. Y Gonzalo Treno, que supongo que no hizo la mili. No la hice. Muy buenas noches. Tú fuiste, bueno, ti fixeches a mili. Eu non fixen a mili tampouco. Vamos al plato de informativos, porque hoy queríamos saber qué ha pasado, qué está pasando en España después de los atentados terroristas de París. Como saben, hoy se ha reunido el pacto antiyihadista, una situación un poco diferente a la habitual, con las cámaras grabando lo que allí sucedía, y pendiente ha estado también Uxía Rodríguez, que ya está en el plato de informativos. Adelante. Pues efectivamente, porque aunque las elecciones están ya a la vuelta de la esquina, puede que la guerra, una intervención militar, se cruce antes en el camino del gobierno y de todos los partidos políticos. En cualquier momento va a llegar la ya anunciada petición de ayuda a España por parte de Francia, y entonces sí, todos van a tener que fijar sus posiciones formalmente. El Partido Popular ya trabaja en su explicación para dejar claro que esa intervención no tendría nada que ver con la guerra de Irak. Por ahora, el llamamiento a la unidad ha tenido sus resultados. 9 partidos forman parte desde hoy de ese conocido como pacto antiyihadista. PP y PSOE fueron los primeros en firmar un acuerdo que apoyaban ya por entonces Coalición Canarias, Foro Asturias y UPN, pero que esta misma mañana han rubricado junto a Ciudadanos, UPyD, Unió y el Partido Aragonesista. Todos ellos fuera se quedan Podemos, que sí acudió a esa reunión, pero como mero observador, Izquierda Unida, Convergencia y el PNV. El fortalecimiento del fanatismo, del yihadismo, ha sido fundamentalmente gracias a las guerras y al caos y a la miseria que ha tenido como consecuencia la guerra de Irak. En ese sentido, creemos que sería un grave error repetir los errores, y creemos que es muy importante señalar a toda la población que el no a la guerra tiene que ser también un no a la OTAN. Diferentes posturas, como vemos. No estaba Alberto Garzón en esa cumbre, pero tampoco Mariano Rajoy, y tampoco estaba Pedro Sánchez, el líder de los socialistas. Ambos tenían citas de precampaña y desde sus respectivos lugares hablaron de la importancia de la unidad en España. La lucha contra el terrorismo será, como ha sido siempre en España, una prioridad. No hay nada más importante que tenga un ser humano, una persona, que su vida, sus derechos y sus libertades. Es necesario que todos los partidos estemos unidos en la lucha contra el terrorismo. El terror del Daesh es una amenaza real, que nos afecta a todos y ante la que debemos permanecer unidos. Unidos todos los demócratas, unidas todas las democracias. Un acuerdo que nació no para vengar, como dice alguno. Mucho se está hablando estos días de ese pacto antiyihadista, el acuerdo firmado el pasado 2 de febrero, tan solo unas semanas después de los atentados de Charlie Hebdo. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué contiene ese famoso pacto? Pues todo gira en torno a 8 puntos que afectan al ámbito político, judicial y policial. Reforma del Código Penal. Se redefinió el delito de terrorismo para recoger nuevas amenazas. Se persigue la captación y el adiestramiento de terroristas, los denominados lobos solitarios, y el papel de los retornados. Máxima pena para el asesinato terrorista. Uno de los puntos más polémicos está en la aplicación de la prisión permanente revisable para todos los delitos de terrorismo en los que haya una muerte. En el texto no aparece mención expresa de esa figura, de modo que se deja abierta la puerta a un cambio en la ley aprobada por el PP. Reforzar a las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales. Honrar a las víctimas. Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente. Poner en marcha políticas activas para combatir cualquier tipo de radicalización. Buscar y promover la colaboración internacional. Buscar el consenso entre partidos. Los 8 puntos clave de ese pacto yihadista aquí en España, mientras Hollande sigue buscando apoyos para crear esa gran y única coalición para acabar con el ISIS. Su último encuentro ha sido hoy mismo, esta misma tarde, con el presidente ruso, con Vladimir Putin, que le ha asegurado que está dispuesto a cooperar. Llega después de su cita con Obama, mientras David Cameron ha pedido hoy mismo al Parlamento británico sumarse a los bombardeos en Siria. Alemania ha aprobado el envío de aviones de reconocimiento y de una fragata. Italia también ha confirmado su compromiso. En medio de todo esto, España mantiene la incertidumbre en cuanto a su posible participación.
No se ha concretado todavía por parte del gobierno francés cuál sería la ayuda que desea por parte del gobierno español. Sí podemos adivinar de las manifestaciones que estará hecho que cualquiera de esas medidas que, insisto, hay que concretar, se inscribirían en una de estas tres rúbricas. Apoyo directo a las operaciones militares en Siria, apoyo logístico a los que realicen las operaciones directas en Siria o mayor protagonismo de los países europeos en el Sahel para liberar esfuerzos por parte de Francia. Lo difícil es saber qué opinan los españoles. Hace un año el CIS publicaba un sondeo que revelaba que solo un 16% de los ciudadanos estaría dispuesto a participar en la defensa del país. 2 de cada 10 no lo veían con malos ojos. Enfrente, casi un 40% se negaría sin dudarlo y otro 15% se mostraría reacio a colaborar. En total, más del 55% de los encuestados rechazaría tomar parte en la defensa de España voluntariamente. En marzo de 2003, este Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó por primera vez a los españoles por una intervención militar, por la de Irak. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa única encuesta? El 91% de los ciudadanos rechazaba la guerra frente a un 5,3% que la respaldaba. Pues así están las cosas en medio de este compás de espera. Bueno, pues muchísimas gracias, Uxía. Vamos a seguir avanzando porque vamos a salir a la calle en el transcurso del programa de hoy para preguntar a la gente si estaría dispuesta a participar militarmente en una intervención militar. Os pregunto, Ernesto, por tu percepción de la relación que tiene España con el ejército, con la guerra. Escuchábamos a Alberto Garzón decir no a la guerra, no a la OTAN, comparar lo que pasó cuando fue la invasión de Irak con lo que está pasando ahora. Vamos a ver, no podemos comparar. Comparar el conflicto este con la guerra de Irak es exactamente igual que compararlo con la guerra civil española. No tienen nada, absolutamente nada que ver. Lo de Irak es una invasión ilegal montada sobre una mentira. Y es que además aquí no hay guerra, pero aquí lo que hay es una intervención militar de unos terroristas que están matando en todos los sitios que pueden y que además se han apropiado de un territorio. Esto no es una guerra, esto es una intervención militar. Entonces, no comparemos la guerra y no hablemos de guerra porque le estamos dando a ISIS categoría de Estado. Y las guerras se declaran, creo yo. O sea, militarmente las guerras hay que declararlas y tal. Entonces, esto no tiene nada que ver con la guerra de Irak. La guerra de Irak es un episodio lamentable. Yo estoy de acuerdo con José María, es que desconocemos absolutamente el ejército, es decir, son dos mundos completamente diferentes. Permítame que le diga que yo creo que porque el ejército estuvo muchos años encerrado en sí mismo y bueno, y era muy difícil abrirse, ¿no? Pero a mí me parece que llegado a este punto, la sociedad civil tenemos que reflexionar lo que acabamos de escuchar en esta pieza, tenemos que reflexionar sobre nuestras propias vidas. Lo que estamos jugando lo que se está jugando son nuestras vidas. Bueno, han matado, perdóname, nada más, 120 chavales jóvenes que estaban divirtiéndose, los últimos, quiero decir que los últimos son los de anteayer, pero ya hubo más. 120 chavales, en su mayoría jóvenes, que estaban tomándose una copa un viernes por la noche después de trabajar o de estudiar toda la semana. Y claro, no nos podemos ahora plantear aquí ni ponernos a comparar con la guerra de Irak. Yo estoy, por principio, en contra de todas las guerras. Bueno, no creo que haya nadie que esté a favor de cualquier guerra, en principio, claro, como pero esto no se puede comparar con la guerra de Irak, se va a compararlo con la guerra de Vietnam. Bueno, me interesaba traer hoy a esta mesa un poco ese debate que se está estableciendo estos días también aquí en la sociedad española y que tiene que ver con la posición que está tomando cada uno de los partidos, cada uno de los ciudadanos y esa acusación de buenismo que está partiendo de algunos frentes. Escuchábamos a Pablo Casado del Partido Popular hace unos días expresarlo de forma abiertamente, pero no solamente gente alineada en el Partido Popular, sino en otros espectros ideológicos también están advirtiendo, bueno, que a lo mejor esto del buenismo no es lo que hay que utilizar en este momento. Vamos a ver lo que decía José María Aznar, expresidente del Gobierno, como saben, responsable de esa invasión de Irak que finalmente tuvo las consecuencias incluso electorales que tuvo para él. Vamos a ver. Y son falsos los dilemas que pretenden forzarnos a elegir entre libertad, seguridad y prosperidad. Dilemas que hoy se reproducen con tanta insistencia. En ocasiones son incluso pueriles. No se pierde libertad cuando se actúa con el rigor necesario ante amenazas críticas y agresiones brutales a la seguridad de todos. No habrá riesgo para la libertad mientras las instituciones democráticas y el Estado de Derecho cumplan con sus funciones.
Y no se puede pretender mantener un modelo de bienestar apacible y generoso tapándose los ojos ante las amenazas que nos afectan directamente. Nuestro estilo de vida demanda esfuerzos que no son optativos, porque las amenazas no se eligen. Simplemente se identifican y se reconocen. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. No son el resultado de un déficit de diálogo, ni tampoco de una dificultad de comprensión. Tal vez sean el producto de su propio fracaso cultural, o perdedores radicales. No responden a un por qué, sino a un para qué. Y ese para qué es acabar violentamente con todo lo que nos define, incluida la práctica pacífica y libre del Islam dentro de nuestros países, amparado por nuestra libertad religiosa. Bueno, el punto de vista de José María Aznar, que de alguna manera coincide con la filosofía de lo que se está planteando desde Francia por parte del socialista François Hollande, que como todos sabemos considera que lo que tenemos encima de la mesa es una guerra, casi un choque de civilizaciones entre dos formas de entender el mundo. Manuel. Eu estou en desacordo. Estás non a OTAN, non a guerra, como decía Garzón? Fundamentalmente sí, pero deixa que diga, eu creo que o mundo se ten que desfacer de Daesh. Ten que acabar con Daesh. Cando eu digo o mundo, digo os turcos, os sirios, os iraquís, todos os árabes que están sendo agredidos por un grupo fundamentalista, terrorista, que quere impoñer un modelo de vida. Non teño dúbidas. Segundo, eso implica una confrontación bélica con Daesh. Eso é evidente, ¿no? Terceiro, sabemos... Protagonizada por quen? Espera, vou dicilo. Sabemos que ningún soldado francés vai poñer o pé, porque hai que deixarse de leiras, ningún soldado francés vai poñer o pé en Siria e en Irak. Ningún soldado francés, porque é unha lección aprendida. Cal é a lección aprendida fundamentalmente dende que Estados Unidos apoiou aos mujahidines para expulsar a primeira potencia imperialista que interveu aí, que era a Rusia soviética? Pois que cada vez que intervén un exército estranxeiro se provoca un enorme caos de enormes consecuencias. Deixa que o diga, o bus máis listo, o PAI, ¿no? Porque hai Irak 1 e Irak 2, igual que hai Afganistán 1 e Afganistán 2. O Irak 1 hacía en plena forma, o bus PAI intelixente, expulsou unha gran coalición onde había árabes, as tropas invasoras de Saddam Hussein en Kuwait, e se quedou na fronteira. Algún tolo decía que había que entrar en Irak e acabar con Saddam Hussein. Hacía nese momento dixo que non, porque cando un va a destruir un Estado ten que saber cal é a alternativa que o sustitúe. Remato. Sorpréndeche isto que estaba comentando eu, este debate que se está producindo en Francia, bueno, como consecuencia do que está sucedendo de recuperar o servicio militar obligatorio e este reclutamiento, esta decisión de moitos mozos de... A ver, deixame que diga dúas cosas que son puramente materialistas. Primeiro, o que estaba sucedendo en Francia é que estaba habendo unha reducción do exército. Por lo tanto, non se ofertaban plazas para ir a traballar no exército. Agora, Francia decidiu que vai manter o gasto militar e que necesita persoas novas, e entón hai unha oferta. Segundo, eu creo claramente que os exércitos no tempo de hoxe, polo que se explicaba aquí, teñen que ser exércitos profesionais. Eu fixen o servicio militar. O exército, aquel no que estuve, no ano 76, 77, non recordo ben, era un cachondeo. Aquelo non servía para un conflicto militar dos actuais. O sea, manexar unha fragata, hoxe en España, que a ver, por certo, se construyen fragatas en Ferrol para que todos os que aprenden a facelo teñen donde desenvolver as súas actividades. Manexar unha fragata non o pode facer un quinto que pasa ali, un soldado que pasa, un mariñeiro que pasa ali nos meses, non? En Francia non vai haber
en Francia non vai haber un exército de reclutamento, porque a actividade militar, como todas as da vida, é tan complexa que ten que ser desenvolta por profesionales. No sé si comparte el punto de vista, simplemente, la opinión que tiene. ¿Cree que tiene que ser profesional estrictamente el ejército? Pienso que sí. Pero es que son dos debates distintos, ¿no? Una cosa es que el ejército sea profesional, yo creo que hoy en día no puede ser de otra manera, ¿no? Por toda la tecnología que lleva en cualquiera de sus diferentes ámbitos, ¿no? Y ahora mismo incluso hay un cuarto ejército, que es el ciberespacio, que se ha creado en España como un ejército transversal a los otros tres, ¿no? Pero eso no quita que sería bueno que la gente conociese ese mundo, ¿no? Porque si no hay una separación. ¿Cómo se conoce ese mundo? ¿De qué manera? ¿Contando en los colegios qué pasa en los cuarteles? No sé, ¿de qué manera? O entiendo que este debate que está produciendo en Francia le gustaría que se produjera aquí también. Bueno, yo aquí... En Marín, por ejemplo, la Escuela Naval hace jornadas de puertas abiertas y me consta que los cuarteles que hay por toda España lo hacen, ¿no? Otra cosa es que la gente vaya y otra cosa es que por el mero hecho de entrar a visitar el cuartel se acabe conociendo la realidad, ¿no? Yo entiendo que eso debe ser difícil. Yo no me dedico a eso, por tanto no sé qué solución, pero fácil no es. Fácil no es. Bueno, os escucho seguida, que no os escuche todavía, pero Alberto Núñez Feijóo hoy ha hablado también de este asunto, así que lo vamos a oír. Adicionalmente, o Goberno Socialista de Francia fixo e está facendo unha xira con outros países, cos principais países do mundo, Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania, etc., para pedir apoios fronte á invasión da soberanía francesa e fronte aos asesinatos que se produciron en París. O que quero trasladar é que o lóxico é que en España teñamos un criterio, e que ese criterio sexa o criterio que comúnmente pactamos entre todas as forzas políticas. Sobre o que temos que facer, eso como é natural, é unha cuestión que afecta a unha decisión do presidente do goberno, pero ir en contra da unidade das forzas políticas en España é moi claro un mensaxe. A mensaxe de que o noso país non é capaz de manter a unidade que manteñen os socialdemócratas franceses, os socialdemócratas alemáns ou o resto de partidos políticos de esquerda dos países da Unión Europea. Bueno, Feijóo lo traicionó el subconsciente, hablaba de la Unión Soviética, que como todos sabemos no existe precisamente en estos momentos. Vamos a completar las opiniones en relación con este asunto con el punto de vista de varios políticos para ilustrar un poco lo que comentábamos, ese buenismo que algunos observan en representantes de algunas fuerzas políticas. Francia estuvo participando en bombardeos en el mes de septiembre y parece que esos bombardeos no han hecho que Francia estuviera más segura. Yo hablé con el presidente del gobierno y estábamos de acuerdo los dos en que lo fundamental era una alianza entre Estados Unidos, Rusia y Francia para estabilizar políticamente la zona. Francia pide colaboración en la lucha contra el terrorismo y le pide a los países de la Unión Europea y la OTAN que ayuden. Y yo digo sí. Y luego hay otros, como Podemos, que dice que la solución es crear un Consejo de Paz para acabar con todo esto. Oiga, yo estaría encantado de que el ISIS se rindiera y levantara las manos y dijera, oiga, han creado un Consejo de Paz en España, vamos a acabar con el terrorismo, nos rendimos. Que hay que llegar a una unidad perfecta en la lucha antiterrorista y sobre todo hacerlo con lealtad al que gobierna. Le digo, ¿ayuda a Francia? Sí, pero recordemos una cosa, Francia ha tomado la decisión de bombardear sin consultar. El fortalecimiento del fanatismo, del yihadismo, ha sido fundamentalmente gracias a las guerras y al caos y a la miseria que ha tenido como consecuencia la guerra de Irak. En ese sentido, creemos que sería un grave error repetir los errores y creemos que es muy importante señalar a toda la población que el no a la guerra tiene que ser también un no a la OTAN. La prioridad básica hoy en el tema de Siria es que haya un acuerdo y que todos tiremos del carro y todos vayamos por el mismo sitio y sobre todo fijemos un objetivo. Y el objetivo es ir a por Daesh. Luego ya si sigue o no Bashar al-Assad, si siguen unos u otros, pero Daesh es hoy el enemigo de la humanidad. El enemigo de la humanidad. Bueno, tenemos algunos enemigos más, además de Daesh. Completamos, si me permiten, todo esto con una reflexión que hace unos días hacía un compañero mío, director de opinión, jefe de opinión de La Voz de Galicia, Luis Pousa, que escribía un artículo que quería traer esta noche aquí para ilustrar este debate. Estocolmo y el paternalismo, se titulaba. La actualidad europea
secuestrada por sus propios traumas, prejuicios e inercias, proclamando que al Estado Islámico lo vamos a frenar poniendo velitas y flores en las esquinas, tocando Imagine al piano o enviando a media docena de Hare Krishna en misión especial dialogante a Raqqa, tiene nombre. Se llama Síndrome de Estocolmo. Y lo que trasluce en el fondo es que en Europa en particular y en Occidente en general todavía hay élites que se creen moralmente superiores al resto del planeta Tierra. Esta teoría del paternalismo culposo se supone que busca una cierta equidistancia entre Hollande y el Estado Islámico. Los atentados de París, siempre según esta versión delirante de la historia, son culpa de Occidente, que atiborra de Kalashnikovs y granadas a los terroristas para servir a oscuros intereses geoestratégicos de los cuales los vecinos de París, Madrid o Londres se benefician día a día. Así que para evitar que se repitan masacres como las de Nueva York, Madrid o París, lo mejor será enviar a unos hábiles negociadores, quien dice unos Hare Krishna, dice unos hippies de Woodstock conservados en formol y marihuana o unas monjas clarisas, a charlar con estas gentes oprimidas por Occidente, que en sus ratos libres lanzan homosexuales desde los tejados, prenden fuego a sus prisioneros enjaulados, violan a cuantas mujeres se encuentran a su paso, vuelan por los aires el tesoro arqueológico de Palmira o degüellan a periodistas occidentales. Cuando nos devuelvan las cabezas cortadas de los negociadores primorosamente embaladas, tal vez entendamos que hay momentos en que a una civilización le toca defenderse. Es una cuestión de supervivencia, no física, sino moral. Bueno, pues así de contundente era Pousa. ¿Hay momentos en los que a una civilización, Jorge, le toca defenderse? Sin duda alguna. A mí me parece además que este artículo, vamos, no tiene ni una palabra que sobre. Es extraordinario. Yo, permíteme que empiece por el principio. Primero, el tema del ejército en general. Mi experiencia con el ejército ha sido las milicias universitarias, que las hice allá por los años 60. Y 68. Hoy aquí va a haber batallitas de todo el mundo. Pero no, pero sí que quiero decir una cosa. Me quedé asombrado a nivel de milicias universitarias de la organización de los militares. Hombre, solo faltaba que estuvieran desorganizados. No, la organización de los militares. Segundo, yo creo que existe un antimilitarismo clásico, sí. Pero la sociedad española cada vez más se da cuenta que tanto los militares como las fuerzas de orden público, como se quiera llamar, de defensa nacional, etcétera, son de una valía extraordinaria y hay militares de un nivel extraordinario. ¿Pero tú por qué crees? ¿En qué se sustenta ese antimilitarismo? Pues, bueno, en buena medida yo creo, vamos hacia atrás, cogemos la etapa de África, cogemos la etapa del golpe, el golpe militar de Franco, etcétera, y todo eso, tal. Ahora bien, yo voy al grano, ¿no? Y luego, no ahora, más tarde me gustaría hacer algunas preguntas a nuestro invitado. Primera cuestión. Para mí, creo que efectivamente el momento actual es un momento enormemente delicado para el mundo. Segundo, los terroristas son crueles, actúan de forma indiscriminada y además tienen un fanatismo tal que ellos mismos son proyectiles, ¿no? Entonces, hay que atacarlos, como decía antes Manolo, esto hay que, como sea, atacarlos. Ahora bien, yo para nada valoro positivamente la demagogia, el buenismo de estas actitudes que no voy a citar ni partidos ni nombres, pero que me parecen impresentables. Primero, por incoherentes. Segundo, por infantiles. Tercero, porque no tienen ningún rigor. Porque naturalmente que a nadie le gusta la guerra. A nadie le gusta la guerra bajo ningún concepto. Es más, a veces te produce incluso la sensación de que parece imposible que una persona luche en la guerra porque es un número muy importante, antes sobre todo, carne de cañón. Y nunca mejor empleada la frase. La verdad es que para mí esas actitudes lo que evidencian es una infantilidad, una inmadurez tan extraordinaria que yo prefiero ya no decir más adjetivos. Por último, no hay duda, hay que defenderse. A mí no me cae nada simpático Aznar, pero el contenido de lo que ha dicho hace un momento, buena parte de lo que dijo,
estaba bastante bien. Pero Jorge, ¿tú entendiste a qué se estaba? ¿Me dejas terminar? Sí, pero no lo entendí. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A ETA o al islámico? No me importa. Es que no entendí. No, digo que por una vez, que es una persona que no me cae simpático. No sabemos lo que dijo, Jorge. Yo supongo que si nos lo ponen aquí se refería a esto. Vamos, porque si se refiere a ETA no nos lo traerían hoy. Pero el atentado de Madrid fue ETA. En todo caso. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que actuar de una manera inteligente, coordinada, eficaz y muy rigurosa en cuanto a estrategias. Es más, tengo mis dudas de que los bombardeos, por ejemplo, los bombardeos que se están efectuando, que se vienen efectuando, tengo mis dudas respecto a cómo se han organizado, porque con la tecnología actual y con la capacidad que he visto, incluso en ataques de Israel, para tener un enemigo e ir solo a por él, me parece imposible que haya errores con civiles tan grandes, salvo que los utilizan los yihadistas como escudos humanos. De todas maneras, hay que vencerlos allá y aquí, no solamente aquí, allá y aquí. Y eso se vence, uno, con acción militar, sin duda alguna, allá, aquí con fuerzas de seguridad, con didáctica sobre todo, con formación, y dudo mucho que, aunque haya cooperación internacional seria y comprometida, dudo mucho que se llegue a un resultado definitivo si no se pone la bota en Siria e Irak. A ver, Gonzalo, que no hablaste todavía. Sí, yo creo que en este tema yo creo que la sociedad española tiene una madurez muy por encima incluso de la de los propios partidos políticos. O sea, yo creo que hay un amplio consenso por parte de la mayor parte de los ciudadanos españoles y gallegos de que lo que queremos es defender nuestros derechos y nuestras libertades, que eso es lo principal. Mucho más allá, o sea, esto está muy por encima de posicionamientos partidistas, de posicionamientos políticos, de declaraciones acertadas o desacertadas, del tema del buenismo, que le llamamos buenismo por intentar darle, pues no sé, pues incluso por perdonar a aquellas personas que hacen unos análisis que nos parecen inasumibles por parte del resto, que nos parecen erróneos, lo de la equidistancia, lo de autorresponsabilizarnos a nosotros de lo que hacen otros países, somos tan importantes, tan fantásticos, que es que hasta conseguimos que nos vengan a poner bombas, o sea, es que somos, es esa responsabilidad. Y luego, lógicamente, lo que tiene de renuncia de defensa de los derechos y de las libertades. Ojo, que aquí llamarle buenismo a los que pretenden entregar nuestras libertades, nuestros derechos a unas personas que quieran acabar con ellos, pues me parece que es, bueno, pues una forma de no llegar a, de no subir el tono. Creo que la sociedad está muy por encima de eso, creo que la sociedad está completamente al margen de tacticismos electorales y de posicionamientos completamente caducados partidistas. Creo que además en las sucesivas convocatorias, al margen de para arriba y para abajo, creo que esas fuerzas que no buscan la unidad, que no buscan el acuerdo, nunca obtuvieron más de un 10% de representación, jamás han tenido más un 10% de representación, y creo que si ahora se vuelven a colocar en ese extremo de no buscar el acuerdo, de no buscar el consenso, van a volver a tener ese 10%. Manuel, que estabas, no sé si te sientes aludido en alguna cosa. Primero, brevemente, o exército español. O exército español ata o ano 1971 é un exército golpista. É o exército de Franco, un exército que ten as mans manchadas de sangre de homes españoles en Badajoz, bueno, en fin, a partir da noite da recuperación da democracia primeiro, e logo cando nos desfacemos de auténticos individuos como todos os que Milán del Bosch, o sea, que cidadano español demócrata pode sentirse próximo a Milán del Bosch, sentirse orgulloso de que eso sexa o seu general? Eu creo que esa apreciación do exército español mudou especialmente, aí teño unha diferencia co que diste, mudou especialmente cando o exército español participou en tarefas en Líbano, en Haití, etc., no que os ciudadanos españoles veron aí un exército que era capaz de actuar por causas que tiñan un sentido facelo, e creo, e remato con esta parte, que actuacións como a do GEMAD, que vai candidato por unha forza política de esquerdas, é unha medida de normalización do exército enorme. Bueno, o tema isto do bonismo, vamos a ver,
os hippies de Bush non son os que teñen a culpa do que está sucedendo agora, non? Eu creo que que estou en contra da OTAN, en contra da intervención militar de Irak, etc., me siento desas posicións, creo que hai que acabar con Daesh e con ese territorio. O que estamos discutindo é o mellor xeito de facelo. Eu estaba facendo unha conta aquí. Non se sabe moito, pero parece que Daesh ten un exército de 25.000 persoas. Turquía ten un exército de 700.000 militares. Irak de 400.000, Siria de 300.000, os kurdos de 100.000. Como é posible que un grupúsculo militar de 25.000 persoas rodeado de exércitos experimentados e combatientes como o iraquí, como os kurdos, como os turcos, como os sirios, resista? Bueno, ¿dónde está o problema ahora mesmo para ter... A guerrilla española, mira o que fixo cos franceses. ¿Dónde está o problema... Espera, déxame que diga. ¿Dónde está o problema... No, pero digo alí. ¿Dónde está o problema para que non exista unha solución militar? Espera, para que exista unha solución militar alí. Pois que Estados Unidos e Rusia non se poñen de acordo. Exactamente eso. Quero dicir, ali hai dous eixes confrontados. Está Francia, Estados Unidos e Turquía, que teñen unha posición de derrocar al presidente sirio. E hai outro grupo, que son Rusia, Irán e a Siria de Bashar al-Assad, que está con outro modelo. E iso é o que ten bloqueado a solución militar. Espera, e iso non... Deixa que me remate ca miña argumentación. E iso, o sea, ese é o problema. O problema non é que entren ali 5.000 paracaidistas franceses que non van a resolver. Un dato nada máis, sí que te deixo, pero un dato nada máis para que despois imos profundizar nel. Desde que foron os atentados o día 13, en Francia, cada día se presentan 1.500 solicitudes para ingresar no exército. Isto que está acontecendo nestes momentos. En Francia hai a sensación de que Francia necesita ter máis militares, ter un exército máis numeroso. Decías, Gonzalo. No, yo solo quiero saber una cosa. Izquierda Unida se va a sumar a ese gran consenso mayoritario que puede haber de buscar la unidad, o va a seguir manteniéndose en sus posicionamientos ideológicos y tácticos y electorales de no a la OTAN, no al imperialismo americano. O sea, si al final Rusia, si al final Francia, si al final Estados Unidos se pone de acuerdo, Izquierda Unida va a decir nosotros también. Izquierda Unida va a permitir que en España podamos decir que haya una unidad, que haya un consenso para poder ayudar a los países con los que nosotros podemos pensar que están más cercanos a nosotros y que defienden nuestros derechos y nuestras libertades. Yo quiero saber eso, si Izquierda Unida se va a posicionar ahí. Eu non son nin afiliado a Izquierda Unida, por lo tanto non podría dar unha resposta. Non podría dar unha resposta. Sí, efectivamente. Pero vou avanzar. Che dou a miña, se te sirve. Se houbera un acordo de verdad de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, que ese acordo pasara por recuperar o Estado sirio, que exista un Estado sirio, non o que hai ahora por culpa de Francia e por culpa de Estados Unidos, que queren que para derrocar a Bashar al-Assad tocarlle, sabedes que en Siria hai unha base militar rusa, soviética, que diría Feijóo, de enormes dimensiones. Bueno, todo o que está ocurrindo en Siria é un conflicto xeoestratégico no que Estados Unidos e Francia armaron as milicias, parte delas Daesh, para confrontarse a Bashar al-Assad. Vou contestarle, Gonzalo. Unha intervención baixo a tutela da ONU que plantexara recuperar a legitimidade do Estado sirio, a integridade territorial do Estado iraquí, a creación dunha nación kurda, pois por suposto que estaría de acordo con esa intervención, non con un exército invasor europeo occidental, que ademais non van a ir, senón que a alianza, o instrumento fundamental de votar a Daesh é Bashar al-Assad, por poñer un exemplo. E agora deixame que che devolva a ti a pregunta. Ti falas da unidade, pero a unidade para que? Quero dicir, Mariano Rajoy, ti si queres o Partido Popular, Mariano Rajoy va a participar dun bombardeo en Siria. Van a enviar soldados españoles a Siria. Ti estás a favor de que bombardemos Siria e que enviemos soldados a Siria? O Partido Popular está en esa posición. Quere unidade para eso ou para que a quere? No. Mais alá de tocar o violón. Yo estoy diciendo, yo creo que lo que tenemos que buscar es una unidad
Una unidad para Pero luchar para bombardear contra Siria. el terrorismo. Pero para Una bombardear unidad Siria. Para luchar... Gonzalo, una unidad Pero es contra que el yo no sé- terrorismo. ¿Quién está a favor No, no. del terrorismo, Gonzalo? No, pero yo quiero saber, yo quiero saber eso. Ah, es Yo que- quiero saber si estamos todos en una unidad para contra el terrorismo, bombardear si Siria, estamos todos enviar en un tropas o consenso, no. en un consenso contra la amenaza yihadista y si estamos todos ¿Cómo no vamos a unidos estar en un para consenso? defender ¿Pero qué nuestros derechos preguntas y es nuestra esa? libertad. Por aire limpo, agua clara, no es así, mundial. no es así, Quiere no decir es un par de verdad, cosas. no es Pero verdad. estamos a favor no de es verdad, invadir. no es verdad que no todos estamos en esto. Otros están mucho más preocupados de ajustar cuentas con Estados Unidos o de ajustarse cuentas con lo que hicieron algún Estado europeo que consideran que fue desafortunado Gonzalo, y lo contesta culpabilizan mi y lo pregunta. responsabilizan con eso. Yo creo que Contesta nosotros mi tenemos que pregunta. defender nuestro Bombardear marco de Siria derechos y e libertades. invadir Siria por no tierra. sé si es eso, porque yo no sé si es esa la respuesta militar que hay que dar. Yo no soy belicista. Y yo tampoco sé cuantificar exactamente en qué medida se va a hacer eso. Yo no te estoy preguntando a ti si tú quieres o no quieres bombardear Siria. Yo no sé eso lo que te pregunto. Yo te digo si tú vas a estar con Francia, con Estados Unidos, con Rusia y con el conjunto de la mayoría de los Pero españoles Francia y Rusia a no buscar están ese juntas. consenso. Y Estados ¿Sí o no? Unidos- ¿Sí o no? Pero ¿qué Y está si ese ocurriendo en Siria consenso, en y si ese conflicto? consenso implica que nuestro ejército tenga que desplazarse al extranjero, ¿tú estás de acuerdo en que Mira, eso vaya a pasar? Pero que claro, estás diciendo algo falso. O Es que lo está que te ocurriendo en estoy diciendo. Siria é un conflicto entre Estados Unidos e a Unión Rusia. Bueno, Feijóo. y unos señores que están allí también No, no, haciendo sí, no, cosas. claro, vamos. es que Sí, al sí, final pero resulta- claro, Sabemos ¿cuántos que señales? ahora Estaba aquí Ernesto lo primero, difícil que espera. es solucionar el problema de Daesh. Pero el problema de Daesh, además de la parte bélica, se va a solucionar el día que acabemos con la demagogia y con el cinismo. Porque estamos todos hablando de bombardear no sé qué, de atacar no sé qué y tal. Pero mira, es que la CIA hace 12 años hizo un informe sobre Daesh, se lo entregó al presidente de los Estados Unidos, donde le decía, había 12 páginas donde le justificaban que estaba siendo financiado por Arabia Saudí y otros países afines a Estados Unidos. Y esas páginas desaparecieron del informe. Daesh está vendiendo $8 millones todos los días de petróleo. Yo no lo compro, ¿eh? Yo no compro el petróleo de Daesh, pero alguien compra el petróleo de Daesh. Alguien compra el petróleo de Daesh. Yo no le vendo las armas a Daesh. Alguien le está vendiendo las armas a Daesh. Es decir, que no consiste solo en que ataquemos militarmente. Pongámonos de acuerdo a ver, todos. es que pongámonos de me acuerdo y dejas, acabemos Jorge, con déjame un eso. momento que vamos a hacer ese Y no ejercicio. niego responsabilidades. Enseguida te escucho. Y no niego que A ver, algún error Gonzalo. de las potencias occidentales, como estamos Muchísimos. hablando, haya alimentado esto. Ojo, A ver, claro Gonzalo. que no. Pero es que no, eso no justifica el terrorismo. Gonzalo, No justifica- Jorge, te y no escucho enseguida, pero justifica- y no dejadme, justifica tampoco Gonzalo, la por favor. inacción ante el Gonzalo. Vale. Decía, hemos salido a la calle, procuramos hacerlo siempre que podemos, como saben todos ustedes, para preguntar a la gente si en un caso determinado bueno, se sumarían al ejército, un ejército para defender España de una agresión. Saúco Fernández ha sido el encargado y también de proporcionarnos estos datos tan llamativos. Los atentados del pasado 13 de noviembre han cambiado el contexto político de la Unión Europea. Francia está en guerra. Lo sostiene François Hollande, pero también hay datos que lo corroboran. El número de solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas francesas se ha disparado. Desde la masacre en París, 1.500 personas solicitan diariamente ingresar en el ejército. Es el triple de lo que Francia registraba hasta ese momento. Un número ya de por sí alto. Y es que los atentados del pasado enero contra la revista Charlie Hebdo, en el que fallecieron 11 personas, causaron un efecto similar entre los jóvenes franceses. Los durísimos ataques yihadistas han hecho que las solicitudes se multipliquen por 10 en menos de un año, pasando de las 150 que había en 2014 a más de 1.500 diarias que hay actualmente. Pero lo que sucede en Francia estos días no es nada nuevo. Estados Unidos vivió un boom de solicitudes en sus oficinas de reclutamiento tras los atentados del 11S, en donde literalmente se formaron colas para ingresar en las Fuerzas Armadas. No ocurrió lo mismo en nuestro país. En los meses posteriores al atentado del 11 de marzo se registraron una media de tan solo 71 solicitudes diarias en las Fuerzas Armadas. Hoy hemos salido a la calle para conocer si la gente se alistaría de nuevo en caso de sufrir un atentado. Yo no me alistaría. Total sería volver a repetir lo mismo, matar gente por matar. No, por nada del mundo, nunca. Nunca. Bajo casi ningún concepto, creo que no es necesario. No, no puedo. Sí, si sucediera algo, sí. Tampoco me parece un motivo de peso, no sé si hay que pensar las cosas un poquito más en frío, ¿no? No, pues considero que el ejército profesional que tendría que estar para atender todo eso. No me alistaría, vamos, no sé, no creo que esa sea la solución, vamos. Es mucho riesgo. No, creo que no. Eso requiere una preparación de años y creo que no es
non se pode formar a gente por el ejército de un día para outro, así que sería moi arriesgado. No. Paso de entrar en polémicas y todo eso. Por ejemplo, creo que no participaría. Vale. Yo creo que por carácter o no sé, pero creo que no participaría. No. Yo ya hice la mili y paso. no vuelvo. Yo personalmente no iría a la guerra, creo que hay otras maneras de arreglar eso. ¿Alistarme para una guerra? Sí. ¿Para una intervención militar? Sí. ¿Una intervención militar en un país extranjero? Sí. ¿En una situación de invasión? Sí. La militar en esas condiciones no es la mejor solución a los atentados de París, donde propios nacionales del país son los que han producido los atentados. Quiero decir, no tiene sentido intervenir militarmente en un país extranjero de los cuales sus nacionales no son los que han producido ese ataque. Yo la verdad que no. Yo soy muy pacífico. Yo, non sei, la francesa la verdad que la lía un pouco. Personalmente eu non, porque teño outros plans de futuro. A ver, non sei cal vai ser o futuro inmediato de España, pero personalmente a min a día de hoxe non. Sí, claro. La verdad que por mi país contemplaría esa opción. La situación é complicada, pero non sei se o confrontamento directo podría poner moito peor as cousas. Pues sí, ¿por qué no? Sí, si es ayudar a los demás, no me importa. Yo creo que no es una solución alistar un ejército e invadir un país. Yo creo que es más un problema de raíz, de buscar una solución, de buscar de dónde sale ese problema. O sea, educación. Sinceramente me tengo que ver en la situación, porque ahora mismo pensábamos porque no nos ha pasado y nos tenemos que ver en la situación, pero ahora lo pienso y creo que no. No es la forma correcta de combatir. Creo que habría que hablar antes las cosas y antes de tomar esas decisiones. Creo que tiene que haber ejército, pero no que creo que sea combatido el terrorismo por un ejército. No resolveríamos nada con ir allí, atacarlos, ¿para qué? Se va a hacer cada vez más grande aún. Yo creo que hay otras maneras de solucionarlo. Bueno, el resultado creo que está bastante claro, que diría el otro. Jorge, ¿vas a decir algo? Clarísimo, clarísimo. Es que quería aclarar dos o tres cosas. Primero, Manolo, yo estoy de acuerdo que hay un conflicto claro entre Estados Unidos y Rusia, el bloque Rusia e Irán, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, incluso Turquía, etcétera. Y estoy de acuerdo que ahí hay un problema muy serio, por eso hay una OTAN y no hay la otra todavía que funcione, ¿no? Ahora bien, has hecho una referencia al Estado sirio. Me dio la sensación de como diciendo que es un Estado serio y democrático, porque el Assad, que yo sepa, fue elegido democráticamente, no heredó el poder. No utiliza la palabra democrático. No, lo utilizo yo. Bueno, pero no digo que en donde nadie ha elegido a ese sátrapa, en donde hay más de 7 millones de civiles no militares como rey de Marruecos, más o menos, escapando, posiblemente más o menos, pero es un sátrapa, pero dicen que es nuestro sátrapa. Lo de Marruecos es su monarquía. De todas maneras, yo de verdad me creí que el tema de Siria no solamente es el tema del yihadismo, que ahí está el problema, que ahora Rusia está bombardeando más posiciones de los opositores de Assad que de yihadistas. Dicho esto, a mí la verdad es que me parece que tiene razón, sobre todo en una cosa. 25.000, ¿cómo 25.000 pueden movilizar todo esto? Yo lo que creo que el gran problema no son esos 25.000. El gran problema son unos cuantos miles que son terroristas dentro de toda Europa. Y que este problema es un problema de Europa. Y una vez más se demuestra que Europa no es capaz de defenderse sola. De todas maneras, hay un dato que quería recordar. Justo después de los atentados de París hubo un partido de fútbol en Turquía, no sé con quién enfrentaba, se pidió un minuto de silencio y buena parte del estadio no quiso guardar el minuto de silencio. Es decir, esto, aquí hay un problema que de alguna manera lo decía el artículo de Pousa. Hay un problema de culturas también, no nos engañemos. No quiero llamarle religioso, hay un problema de culturas muy serio, pero muy serio. Y así como hay un montón de musulmanes totalmente normales, la mayoría, igual que cristianos totalmente normales, y seguro que es la mayoría, hay un montón también muy grande de gente que está dispuesta a lo que sea y que tienen un problema para nosotros, que son fanáticos. O sea, están, a ver, es que necesito ir avanzando con esto. Y están dispuestos a lo que sea. Y eso, la seguridad interior
El cómo, la inteligencia para luchar contra, el evitar el adoctrinamiento, que hay incluso un plan de 15 días. En 15 días casi logran que una persona salió, no sé si en internet. Sí. Bueno, entonces yo creo que ese es el gran problema. Termino, Fernanda. ¿Querías hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? Sí, quería hacer alguna pregunta. Sí. Una era sobre decirle que enhorabuena por estar ahí, porque una universidad con disciplina es casi imposible. Y claro, una universidad en la Escuela Naval Militar de Marín, eso es maravilloso, ¿no? Que es el sueño de cualquier profesor universitario, ¿no? Evidente. Es la antítesis. Evidente. Segunda cuestión, que también le doy la enhorabuena porque es director nombrado por un patronato. Porque en la universidad normal, la pública, etcétera, etcétera, los decanos, directores, el rector es elegido desde el núcleo de operaciones, que es un núcleo de una burocracia profesional interesada. Entonces, en Portugal ya no, se nombra al rector por el patronato. No, la pregunta era que me llama mucho la atención dos cosas. Uno, que hayan elegido ingeniería mecánica, cuando lo grueso de la Armada está hoy se decía antes, en telecomunicaciones, en electrónica y tal, y yo recuerdo como una referencia antigua, pero eran los pioneros, la ETEA en Vigo, que eran de la electrónica. Y la otra pregunta era sobre el profesorado. El profesorado, has dicho que había contratados. Hay titulares, hay catedráticos, hay gente funcionaria, y los salarios son iguales que en la universidad pública. Bueno, empiezo por la primera. El estudio que comenté al principio lo hizo la Armada, en el sentido de ver la carrera que más se parecía. Yo, bueno, después de 6 años que ya llevo ahí, yo creo que podía haber una duda entre 3 títulos. Lo que es la mercante, los de puente. Los de puente, por decirlo así, ¿no? Porque ellos tienen que aprender a navegar. Sí, pero lo que pasa es que el cuerpo de máquinas se integró en cuerpo general hace unos años, ¿no? Y podía ser telecomecánica. En el momento en que se hizo el estudio salió que lo que más, según dicen, que yo no lo pongo en duda, que lo que más se parecía era el ingeniero mecánico. Ciertamente, probablemente, yo lo he dicho alguna vez, que es una herencia de cuando, creo que fue en los años 90, se funde el cuerpo general con el cuerpo de máquinas. Lo que se hizo es, se fundieron los 2 planes de estudio, con lo cual había los ingenieros navales proceden. Mucha formación en mecánica, ¿no? Y lo que es el meter las TIC en la formación, claro, en los barcos está pues en las F100, por ejemplo, en el Juan Carlos I, que son barcos casi de este siglo, de este milenio, ¿no? Y por tanto, siempre vas, en cuanto a formación, con unos años de retraso, ¿no? ¿Con respecto a los profesores? Y bueno, y simplemente decir que si la carrera fuese puente de la mercante, tendrían que ser los de puente los que fuesen a dar clase, con lo cual había que echar a los oficiales fuera, lo cual no tenía mucha lógica, ¿no? Y respecto al profesorado, el profesorado es exactamente igual que el de la universidad. El único matiz es que Defensa, cuando crea los centros universitarios, no contempla que sean funcionarios, el profesorado que esté allí. Son personal laboral. Y por tanto las plazas que tenemos son de ayudante doctor o contratado doctor. Bueno, pues queríamos meternos en un centro educativo que probablemente mucha gente no sabía que existía, no sabía que los militares, los oficiales reciben formación universitaria, no desde hace tanto tiempo. También demuestra una vocación por parte del ejército de formar de una manera reglada a sus mandos. Así que, José María Bouzada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida porque hoy hay noticias que tienen que ver con la campaña electoral, esta campaña tan extraña en la que estamos, y todas son raras. Yo creo que esta está batiendo todos los récords, pero hay noticias de carácter económico importante también. Abengoa, el último susto.